En esta lección vamos a ver la construcción de un esqueleto y una estructura simplificada como para después agregar la musculatura. También vamos a empezar a ver la construcción de las poses superheroicas, la que nos va a generar un personaje absolutamente dinámico. Vamos a ver la estructura en una figura idealizada, una estructura absolutamente simplificada. No hace falta conocer todos los huesos estrictamente como son, como para poder tener una anatomía correcta. Yo igual siempre aconsejo que cuanto más acabado sea el conocimiento de la anatomía, es mejor para el resultado final. Pero en esta etapa de las lecciones, los motivos de dar dinamismo a la figura final, no necesitamos mayores detalles en la figura del esqueleto. Fíjense que yo estoy haciendo una forma acá de la parte ósea, simplificada pero muy similar a lo que es el esqueleto real. Con esto me quiero referir a que no sirve hacer personajes con palotes rectos, sino que traten de darle una forma orgánica a todo lo que ustedes dibujen, porque después en el resultado final se va a ver mucho eso. La diferencia va a ser abismal. Fíjense que no hay líneas rectas prácticamente en el dibujo de la estructura que estoy dibujando. La cabeza por ahora con estos ejes me alcanza. Fíjense en cómo resolví la parte del tórax. Vendría a ser como un huevo a la que le estoy quitando, le estoy vaciando esta parte, que va a ser una cavidad, y lo que nos va a quedar realmente es el espacio formado por las costillas. No hace falta que dibujen las costillas, solamente saber el volumen que me va a ocupar eso. Y por arriba de este huevo yo le recubrí como si fuese una capita que nos va a dar el formato de los hombros, el deltoides y el pectoral. De acá van a salir las articulaciones. Esta parte del huevo es importante en la estructura. Si nosotros lo vemos de costado, sería así. Estamos quitando todo esto. Y la articulación vendría por aquí, del brazo. Es importante tener conscientemente esta estructura para que después nuestra figura nos quede en 3 dimensiones. Porque si jugamos con muñecos muy bidimensionales, se nos va a hacer bastante complicado cuando querramos hacer figuras con mucho dinamismo. Se le dice escorzo al dibujo de la figura humana cuando está hecho en perspectiva. Y es lo que se usa muchísimo, muchísimo en el dibujo de superhéroes, el escorzo. Para eso vamos a necesitar elementos tridimensionales. Por eso les hablo de un huevo. En la figura superheroica vamos a utilizar las proporciones que vimos en la lección anterior, pero con la misma estructura que vimos recién. Siempre hago hincapié en que las formas óseas o del muñeco que dibujen ustedes sean lo más orgánica posible. Nunca utilicen regla o líneas demasiado rectas. Por eso yo sé que se vende el muñeco famoso de madera para supuestamente aprender a dibujar. Yo lo desaconsejo bastante, por lo menos en mi caso personal nunca funcionó. Si se fijan, ese muñeco de madera tiene todos los miembros superiores e inferiores muy rectos y endurece muchísimo el resultado final. Yo ahora les voy a mostrar un muñeco que utilizo yo para ayudarme a generar la estructura base en las poses superheroicas o cualquier pose que quiera ser más natural. Fíjense en las piernas, no hice esto, sino que ya le di una forma como de B corta, 2 discos encontrados
en un ángulo, que es la forma de la cadera. Sobresaliendo de la cadera está la cabeza del fémur. Y fíjense que esto no es un error. La forma del fémur hace como una V corta también para adentro. No es que nos esté quedando chueco el personaje, sino que es la forma de los huesos y después lo vamos a corregir con los músculos. Pero es interesante que respeten la forma ósea real. Uno de los muñecos que me gusta a mí usar de referencia es este muñeco, que es muy interesante por la cantidad de articulaciones que tiene. Pueden gastarse horas jugando, pero también sirve mucho para referencia de poses. Fíjense que aparte de tener muchas articulaciones, tiene las proporciones muy parecidas a la de un ser humano normal. Voy a hacer un simple ejemplo acá de cómo se puede llegar a utilizar este tipo de muñecos. No le vamos a dar mucha importancia ahora a las proporciones, sino a lo que es la pose del muñeco. Este tipo de muñeco que estoy dibujando ahora en mi hoja es la base que voy a utilizar yo para después poner toda la estructura muscular. Pero es importante en esta etapa del dibujo que sea lo más dinámico posible, porque esto nos va a definir el dibujo final. Si tengo esta estructura dura, rígida, así va a quedar el dibujo final, por más que estén todos los músculos perfectamente dibujados. Entonces, tiene que haber un ritmo, tiene que haber proporciones correctas, y si esto está logrado, después vamos a tener un dibujo en movimiento. Ahora les voy a mostrar una pose clásica de superhéroe, la famosa trompada. Vamos a ver la estructura del muñeco. Fíjense, como les decía antes, no hay líneas rectas en nuestra construcción. Acá vamos a hacer los huesos de la cadera. Esta parte de la ilustración, la idea es que lo hagan con un lápiz muy suave, que se pueda borrar después, porque es el momento donde nosotros vamos a definir el movimiento de la figura, entonces puede ser que tengan que ir ajustándolo, borrando algunas partes. Yo en este caso utilizo marcador o rotulador para que ustedes puedan ver mejor las líneas. Van a ver que quedan muy desprolijas, no importa, no se preocupen, no se preocupen. Es el momento del dibujo en el que se tienen que divertir, en el que tienen que mover el muñeco, en el que tienen que hacer creíble que las 2 dimensiones son 3 dimensiones y que nuestro superhéroe toma vida. Así que no importa que esté prolijo, no importa que sea una línea perfecta, la cuestión es que el personaje se mueva. Acá voy a hacer la misma pose, pero desde otro punto de vista. Fíjense que este dibujo es bastante desprolijo y esquemático. Después, cuando le hagamos las masas musculares, ahí es el momento de corregir. Pero acá lo importante es que existan estas líneas de movimiento, que no sean palotes, sino que sean estructuras orgánicas.